Y el día de hoy vamos a estar predicando en un libro quizás muy conocido y un capítulo muy conocido para todos, que es Isaías capítulo 53. Entonces, por favor, si tienen sus Biblias, ábranla en Isaías capítulo 53, uno de los capítulos más conocidos, más importantes para la fe cristiana. Y hay algo interesante, mientras buscan el libro de Isaías, sobre este libro. Y es que desde los primeros siglos de la iglesia, el libro de Isaías ha sido considerado como uno de los libros más importantes en el Antiguo Testamento para comprender la promesa de Dios acerca del Mesías que vendría a salvar a su pueblo. Y su contenido es tan cristológico, está tan centrado en la persona de Cristo, que algunos de los padres de la iglesia dijeron que Isaías no era solo un profeta, sino que Isaías era un evangelista antes del evangelio. Y por eso la historia de la iglesia, y en particular Isaías 53, ha sido considerado y llamado por algunos de los padres de la iglesia como el quinto evangelio. Miren lo que están diciendo los padres de la iglesia que están mirando este texto. Dice, este texto está tan centrado en la persona de Cristo que pudiéramos considerarlo un quinto evangelio, obviamente de manera metafórica. Pero lo más interesante que tiene este libro es que habla con tanta precisión de la pasión y la muerte de nuestro Salvador, pero con un detalle interesante. Isaías escribe 700 años antes de que Jesús naciera. Entonces, no pierdan de vista, porque cuando yo empiezo a explicar, a desglosar este texto, las imágenes del Señor Jesús van a aparecer de inmediato en su mente. Pero consideren, Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Y quizás tú eres un poco incrédulo y dices, ¿cómo pudo haber escrito? Seguro lo inventaron. No, mis hermanos, hay manuscritos antiguos de al menos 300 años antes de Cristo, donde esto está registrado, en los rollos del Mar Muerto, donde está escrito esto, 700 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Y de qué se trata Isaías 53? Bueno, Isaías 53 describe la obra del siervo del Señor, del siervo de Jehová a favor de su pueblo. Y algo muy interesante que vemos en Isaías 53 es que aunque este siervo ha sido enviado por Jehová para salvar a su pueblo, Isaías nos revela que va a ser un siervo que iba a ser rechazado. Ahora síganme bien, porque hay una pregunta interesante al ver que el siervo del Señor iba a ser rechazado. La pregunta es, ¿falló Dios en su misión de salvar a su pueblo al el siervo ser rechazado? O sea, Dios no pudo cumplir su propósito y por eso el siervo del Señor fue rechazado. Y aquí el giro único que vemos en el Antiguo Testamento en Isaías 53 es que el siervo tenía que humillarse a sí mismo, incluso hasta la muerte, pero por medio de su humillación iba a venir la salvación de su pueblo. Y de ahí sale el título de este mensaje, que es la humillación del siervo de Dios.
Y si pudiéramos resumir el mensaje central de esta predicación y el mensaje central de este pasaje, pudiéramos hacerlo de la siguiente manera. Dice, Dios nos llama a considerar la humillación del siervo como el único camino por el cual tenemos paz con Dios. La humillación del siervo enviado por Dios es la única manera en que podemos tener paz con Dios. Y queremos ver esa humillación en los versículos 3 al 9 de Isaías 53. Y vamos a ver dos imágenes. Primero, los primeros 3 versículos nos van a mostrar la reacción humana ante el siervo. Y los del 4 al 9 vamos a ver cómo el siervo responde ante su pueblo. Con esto en mente, abran sus Biblias en Isaías 53 y por favor sigan conmigo la lectura y luego vamos a orar. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Vamos a orar. Señor, ¿cómo podemos responder ante lo que tú has hecho? Más que buscando entender quién es nuestro Señor y qué ha hecho por nosotros, Señor. En mi debilidad, Señor, y en nuestra incredulidad también o falta de fe, ayúdanos, Señor, a ver las maravillas de tu siervo, a ver lo glorioso que es el Evangelio de Cristo y lo maravilloso que es tener un Salvador como Él. Ilumina, Señor, mi hablar, ilumina los corazones de quien escucha para ver a nuestro Redentor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a la primera parte del pasaje, que es la reacción
humana ante el siervo. Cuando uno se pregunta cómo debería responder la humanidad ante la iniciativa de Dios para salvar, la lógica natural nos dice que deberíamos responder con gratitud y aprecio, ¿no? Eso sería lo natural. Si alguien está en peligro de muerte y aparece un Salvador, lo esperable es valorar a quien viene a socorrernos, ¿no? Si ustedes están en medio de un peligro de muerte o algún accidente y viene alguien y los rescata, nuestra tendencia natural sería, bueno, apreciar y valorar a la persona que nos está rescatando, ¿no? Sin embargo, Isaías nos muestra en estos primeros 3 versículos que con la humanidad ocurre exactamente lo opuesto. El pecado del corazón humano es tan profundo que la reacción natural ante la iniciativa de Dios es la incredulidad. Miren por favor cómo lo describe de una manera tan clara en los primeros versículos. Dice, miren la pregunta, ¿quién ha creído? Versículo 1. Nuestro mensaje. ¿Quién? A ver, ¿quién ha creído este mensaje de salvación? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Dice en los versículos 2 que no tiene aspecto, no tiene hermosura, es su encarnación, es un ser humano como nosotros, que vino humildemente en un pesebre. Y versículo 3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Entonces lo que vemos en estos primeros 3 versículos es que lejos de apreciar al Salvador, lejos de amarle por la obra que vino a hacer, el pueblo lo desprecia y lo desecha. Y ojo, no porque el Salvador no sea glorioso, sino por una profunda incapacidad de apreciar su belleza. No ven majestad en él, no ven hermosura, ni ven nada que lo haga desearlo. De hecho, cuando lo ven, versículo 3, los hombres esconden el rostro. ¿Ven la imagen, no? No es solo indiferencia, es rechazo, repulsión, vergüenza. El siervo es tratado como alguien que ni siquiera merece ser mirado. ¿Se dan cuenta de la imagen, no? ¿Cuándo es cuando nosotros no queremos ver algo por repulsión, por asco? Esa es la imagen que está usando aquí. Y esa actitud contra el siervo es exactamente lo que se cumple en la venida de Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Piensen, por ejemplo, cuando Natanael oye que el Mesías viene de Nazaret, responde con desprecio diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando Jesús enseña a su pueblo la ley, lo miran y le dicen, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y se escandalizaban a causa de él. Y aún cuando personas vieron a Jesús hacer milagros, ¿cuál fue la reacción natural? Juan 12:37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué? Versículo 38. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías,
que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Se dan cuenta que Juan está aplicando el texto de Isaías 53 directamente a Jesús y su rechazo? Y el versículo 39 es muy interesante, de Juan 12:39, porque dice: por eso no podían creer. No solo no querían, ojo, no podían, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 41. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Y se dan cuenta, ¿no? El problema del pueblo no era que faltara revelación, no era que Dios no había hablado con la suficiente claridad, sino que tenían un corazón endurecido. El pueblo vio al Salvador, vio su gloria, pero no pudo creer. Y al escuchar esto, tenemos que entender que las buenas noticias de salvación en Cristo comienzan con esta realidad. Los seres humanos en su condición caída no pueden amar ni apreciar a Cristo correctamente. Déjame repetirlo una vez más. Los seres humanos en su condición caída no pueden amar ni apreciar a Cristo correctamente. No es sorpresivo que aquellos que no son cristianos no aprecien a Cristo. Eso no es una sorpresa. No es una sorpresa porque nosotros mismos, antes de ser creyentes, no apreciábamos a Cristo. No lo valorábamos, no lo atesorábamos como algo nuestro. ¿Y por qué? Porque ese es el estado natural del Evangelio, del corazón humano antes del Evangelio, perdón. Ese es el estado natural del corazón. Nuestro corazón está muerto en nuestros delitos y pecados. Por eso, cuando el Salvador viene, la reacción de quien lo ve es rechazo. Ahora, ¿sabes por qué el Evangelio de Cristo son buenas noticias? Es porque a pesar de este rechazo, el siervo responde de una manera diferente. Y piensen por un segundo, antes de ahondar en eso. ¿Cómo respondes tú cuando otros te rechazan? ¿Cómo reaccionas tú cuando otros no te valoran? ¿Qué nace naturalmente en tu corazón si otros se burlan de ti? Si otros te humillan, si otros te desprecian. Piensa en un segundo. ¿Cuál es su respuesta cuando otros los atacan? Cuando otros los humillan. ¿Cómo responden? Lo más natural es defendernos, justificarnos, devolver el golpe o dejar que crezca amargura en nuestro corazón. Pero escúchenme bien, mis hermanos. Cristo no es como nosotros. Ante el rechazo y las burlas, Él no pierde de vista cuál es el propósito por el cual Él vino a la tierra. Él vino a salvar al remanente de su pueblo. Él vino a buscar lo que se había perdido.
Y ahí está la verdad central del Evangelio. El Evangelio no comienza con los hombres buscando a Cristo, sino con Cristo buscando a aquellos que están perdidos. Así comienza el Evangelio. El Evangelio no comienza con la iniciativa humana de acercarse a Dios y llegar a Él. El Evangelio comienza con el hombre rechazando a Cristo y Cristo viniendo a buscar a los suyos. Esa es la verdad del Evangelio y hace que sean buenas noticias. Y justamente queremos ver más en detalle qué fue lo que hizo este siervo por sus escogidos. Y esta es la segunda parte de la predicación. La respuesta del siervo ante su pueblo. Y por favor presten atención miren el lenguaje de este pasaje, para ver qué es lo que hace el siervo por un grupo de personas rebeldes, descarriadas y culpables. Miren por favor, versículo 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y aquí, mis hermanos, está el Evangelio revelado en el Antiguo Testamento. Quiero ver 3 cosas breves en este pasaje, en esta porción, que nos muestran la obra del siervo. En algún sentido todas están conectadas, pero es mi mejor esfuerzo de tratar de porcionarlo en partes que sean más fáciles de digerir. Y lo primero que vemos en este texto es que el siervo se ofrece como un sustituto inocente por nuestros pecados. Y fíjense por favor cómo Isaías contrasta estas dos realidades. El nosotros y nuestros en relación a nuestros pecados. Y por otro lado, las veces que se refiere a Él como quien asume la culpa. Miren por favor en su texto, si tienen un lápiz y una Biblia, vayan encerrando en un círculo cada vez que estas coincidencias aparecen en el texto. Versículo 4 dice, Él llevó nuestras enfermedades. Él, de nuevo el siervo, cargó nuestros dolores. Versículo 5, Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido, en hebreo literalmente aplastado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Versículo 6, nosotros nos descarriamos, pero cayó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Ven la lógica? Hay un grupo de personas culpables, enfermas, descarriadas, que merecen justamente el castigo de Dios, pero en lugar de que los culpables sufran el castigo, el siervo asume esa carga. Él recibe la culpa, Él recibe el castigo. El siervo sufre en lugar de su pueblo. Él recibe sobre sí mismo todo el dolor, la aflicción y condenación que nosotros merecíamos. E Isaías añade algo crucial en el versículo 9, y es que este siervo era inocente.
Versículo 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. En otras palabras, el siervo no había pecado, no tenía pecado ni exterior, ni tampoco interno, ni en sus obras, ni tampoco en sus palabras. Y esa es la razón por la que el siervo puede ser un verdadero sustituto. ¿Por qué? Porque él se identifica con los pecadores en la condenación que ellos merecen, pero él mismo no estaba manchado con el mismo pecado que él venía a expiar. ¿Ven la lógica, no? ¿Por qué ningún ser humano podía salvarnos? ¿Por qué ningún ser humano puede ser nuestro Salvador? Bueno, porque todos los seres humanos están manchados con el pecado. Todos los seres humanos se han descarriado. Todos los seres humanos no aman a Dios como debe ser amado. Pero el siervo es recto, se deleita en el Señor, cumple su ley. Por tanto, él puede asumir esa culpa como un inocente. Por eso todo el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento apunta hacia un cordero sin mancha, un cordero sin pecado, para simbolizar o tener un tipo, una tipología de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Y este es exactamente el lenguaje que vemos que los autores del Nuevo Testamento aplican hacia Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 3:18, Pedro lo pone de esta manera, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Y aquí hay algo hermoso. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Déjenme leerlo de nuevo. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo en lugar de los injustos. ¿Con qué fin? Para llevarnos a Dios. Y ese es el corazón del Evangelio. Es lo que se trata la fe cristiana. Tal vez alguno de ustedes esté aquí considerando la fe, considerando de qué se trata el cristianismo. ¿Qué es esta fe en Jesús que esta gente canta y predica? Y esa es la respuesta. Dios ha enviado a su Hijo, que es Dios hecho hombre, a morir por nuestros pecados. Eso es lo que confesamos, eso es lo que creemos y es el pilar donde la iglesia permanece o cae. Si tú escuchas otro lugar donde no confiesan que Cristo es Dios, ten por certeza, el Espíritu Santo no está ahí. Si tú vas a un lugar donde no creen que Jesús murió como un sustituto, ten por seguro, Dios no está en ese lugar. No está. Porque el Evangelio revela al Hijo de Dios viniendo a morir en nuestro lugar. Y este es el mensaje. Si crees en Él por la fe, Él recibirá el castigo y la condenación que tú mereces para reconciliarte
con Dios. Arrepiéntete y vas a ser salvo. Ahora, lo segundo que Isaías nos muestra es que la obra mediadora del siervo como sustituto logra que haya paz con Dios. Versículo 5 dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Es decir, por medio de su muerte hay una paz real y judicial con Dios. Y cada vez que escuchemos esta idea, cada vez que tengamos en mente que hay paz con Dios por medio de Cristo, no podemos olvidar que nuestros pecados habían formado una barrera de separación entre nosotros y Dios. Dice Isaías 48, 22, no hay paz para los malvados, dice el Señor. No hay paz para los que no están en Cristo. Puedes crear un castillo de arena que creas que te va a sostener en la adversidad, pero cuando venga la tormenta, cuando venga el mar, si no estás en Cristo no hay paz, no hay estabilidad, porque solo en Él es posible que haya reconciliación con Dios. Para que haya paz entre Dios y los hombres, algo tenía que suceder primero. El castigo justo por nuestros pecados debía ser pagado. Mientras esa deuda permaneciera abierta, la reconciliación era imposible. Imposible. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Él recibe la justa ira de Dios. Él recibe el juicio que nosotros merecíamos y Él paga por completo nuestra deuda.